Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Alba Ramírez Villatoros, saludándolos en una emisión más de su programa Conciencia en TV. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, pues con un tema muy importante que no puede dejar pasar, que es la espiritualidad en esta época del COVID-19. Entonces, también quiero agradecer a todos quienes hicieron las sugerencias de qué preguntarle a nuestro experto del día de hoy, porque con eso se construyó este programa que espero sea de su agrado y que cause también una reflexión, que ese es el objetivo principal, que pensemos en cosas que son trascendentales, que pueden ayudarnos también a sentirnos mejor en esta temporada. Nuestro invitado es el doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez. Él es licenciado, maestro con doctorado en economía, estudios de licenciatura y maestría en teología, con especialidad en discernimiento y acompañamiento espiritual, con doctorado en psicología también, profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara y asesor espiritual para personas y grupos de atención especial ya desde hace más de 25 años. Pues bueno, pues es una persona con una experiencia muy amplia en este campo de la teología y la espiritualidad. Así es que muy bien, gracias por aceptar la invitación y bienvenido, Rafa. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pues gracias a ti y bueno, pues ya comentamos fuera del aire todas estas preguntas que nos hacían vía redes sociales, a las que les vamos a ir dando una respuesta como en lo general. Y bueno, pues al ratito comentamos algunas cuestiones en particular, pero me gustaría empezar con una pregunta inicial. ¿Qué es el espíritu, el alma, Dios? Porque también en estas participaciones lo ocupamos de manera indistinta. ¿Tú qué nos podrías aclarar al respecto? Bueno, todavía hay una discusión intensa sobre qué es espíritu, alma, Dios, etc. Bueno, el alma se supone que eres tú, soy yo, es decir, todos tenemos un alma, todos tenemos un alma que tiene incluso su propia psicología, una psicología que se puede ver afectada. Nuestra propia naturaleza que es muy mundana también y es muy divina, es decir, nuestra alma somos nosotros, nuestra integralidad, con nuestros pensamientos, sentimientos y anhelos. El espíritu es lo que Dios nos mandó para pegar esa alma al cuerpo, por así decirlo. Al final nuestro espíritu es lo que nos envuelve y cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios y el alma va a su lugar específico, pero el espíritu, que es el motor, digámoslo así, de nuestra propia naturaleza, ese vuelve a Dios. De cualquier manera, yo voy a usar el término alma y espíritu indistintamente para hablar de lo mismo, para no entrar en esa discusión. Aquí tal vez lo más complicado es Dios, ¿sí? Dios, la divinidad, la energía cósmica, la inteligencia absoluta. Hay muchas maneras de definirlo, pero también voy a tratar de ser muy general. Dios es como esa entidad que está más allá de nosotros, que está en nosotros, que está alrededor y por dentro, por fuera y en todos nosotros. Es decir, no lo podemos concebir, pero sin embargo yo voy a tomar el enfoque de un Dios personal, o sea, aquel que no lo puedo explicar, pero que sin embargo puedo contactarme con él y él se puede contactar conmigo de manera muy personal y eso es fundamental. Y aquí yo hago una pequeña separación con otras visiones teológicas acerca de que si Dios es una energía, que si Dios, cuando diga Dios, voy a referirme a todo eso, ¿sí? A todas esas concepciones desde orientales hasta occidentales. Dios va a ser la divinidad, va a ser esa entidad, ese ser que está sobre, en, con, por y para nosotros, pero que sobre todo y principalmente es totalmente inconcebible. Digamos que partirías de la concepción de Dios como la omnipresencia. Así es, totalmente. ¿Esto abarca cualquier tipo de religión? ¿Tú lo dices desde todas las posturas? ¿Eso lo incluye o desde dónde partes para esto? No, desde todas las concepciones. Tal vez la concepción budista es un poco más complicada porque ellos no lo reconocen como una entidad propiamente, pero sin embargo existe esa definición de ser omnipresente que puede reflejarse un poco más en la naturaleza o en el espacio o en la concepción del crecer, ¿sí? Pero al final, como Dios omnipresente, es fácilmente ajustable a cualquier visión religiosa. A cualquier visión religiosa. Eso es importante desde la teología, porque entonces no vas a hablar
desde una teología dogmática, ¿no? En particular, sino algo que abarca una visión de todos. Sí, de hecho mis estudios son en teología natural. La teología dogmática es como un subconjunto de la teología natural donde solamente vamos a hablar sin los dogmas, es decir, sin las reglas estipuladas dentro del catolicismo, por ejemplo. Vamos a alejarnos un poco de eso para tratar de hacer mucho más amplio la idea de la teología. Sí, sí, porque bueno, también es bastante frecuente que algunos, cuando hablamos de espiritualidad, automáticamente nos enfocamos a una religión particular, por supuesto la personal, pero bueno, pues ahí es donde se van dando ya las diferencias y hablando de la espiritualidad en un sentido amplio en esta temporada de crisis de salud, creo que es bien importante que respetemos todas estas posturas y las integremos en una reflexión conjunta, que es la idea en este programa. Y entonces te comentaba que recibimos muchas inquietudes sobre qué está pasando con este mundo espiritual en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Sí, claro. Básicamente, la espiritualidad es la gestión de la trascendencia. Es decir, nosotros queremos trascender, tenemos una necesidad intrínseca de trascender. Decían muchos místicos que el espíritu busca ir más allá, ¿sí? O busca encontrarse con la parte más divina. Entonces, la espiritualidad, independientemente de la religión, es una búsqueda incesante que tiene nuestra naturaleza humana para trascender. Cuando no la encontramos, cuando la frustramos, cuando la cancelamos, entonces muchas cosas en la vida pierden sentido. Y somos sujetos y somos víctimas de los vaivenes que podemos tener, por ejemplo, con esta pandemia. Mucha gente yo la veo como víctima. Hay algo, un concepto teológico muy interesante que se aplica de también, que viene de la psicología, que es, tenemos una indefensión aprendida espiritual. Y eso es lo más terrible de esta pandemia, porque no tenemos un asidero donde poder sujetarnos ante estos vaivenes. Y eso nos genera una incertidumbre terrible ante el futuro, y a esa incertidumbre se le conoce como miedo. Y el miedo enferma tanto a la psicología como al espíritu. Sí, que es el miedo aprendido o la desesperanza aprendida, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay un miedo auténtico muy primitivo, ¿no? Muy instalado en nuestros genes que nos prepara para cuidarnos. Sin embargo, esta incertidumbre activa otros patrones de desesperanza que pueden incluso llevar a las personas a deprimirse o a entrar en crisis de ansiedad y en pensamientos catastróficos sobre lo que está pasando. Y si, bueno, luego lo reforzamos con malas noticias, con lo mismo que generan las redes sociales a veces en esta, no sé, dentro de esta agitación social yo le llamaría, pues entonces tenemos un caldo de cultivo para pues no sé, la histeria colectiva incluso. Y la desesperanza espiritual, es decir, cuando yo no tengo algo de dónde sujetarme, ¿sí? Que eso es una falta de espiritualidad, o sea, cuando yo no tengo dónde sujetarme, dónde poner mi esperanza, porque yo estoy huérfano de un sentido de trascendencia, porque no me puedo sujetar a esa divinidad que me puede sostener en los momentos en que no es comprensible la vida, en que no es comprensible las situaciones, entonces estoy en una orfandad donde somos víctimas de un miedo pavoroso y el mismo espíritu se va atrofiando. Y eso conlleva también atrofiamiento emocional, atrofiamiento físico. Esta pandemia en especial nos ha revelado un problema muy grande de defensión espiritual, terrible. La gente está con un pánico terrible y uno puede descubrir justamente en esas personas que tienen una espiritualidad mucho más sana, cómo ellos están muy relajados. Pareciera como que no es gran cosa esto de la pandemia del COVID-19, que estrictamente hablando, no es que sea muy grave, es decir, hay un problema real, pero pero se ha magnificado de una manera enorme y eso atrofia tanto la parte psicológica, física, como la parte espiritual también, porque tenemos esa indefensión, porque no podemos encontrarnos con esa divinidad de la cual podemos tomar nuestra fuerza, nuestra fuente. Las vivencias espirituales vivifican nuestro centro. Ok, a ver si entendí bien. ¿Tú opinas que la salud física, mental, emocional en este momento que estamos viendo esta pandemia depende de la espiritualidad?
¿no? De este contacto que tengo conmigo mismo en búsqueda de la trascendencia. Si yo lo pierdo, entonces es muy probable que yo caiga en la desesperanza. ¿Es correcto? Es correctísimo. Es decir, no podemos decir que hay una relación lineal entre que si yo no tengo espiritualidad no va. No, porque entonces la gente podría pensar que la gente hay que ser más religiosa y no necesariamente es lo mismo ser espiritual que ser religiosa. Son dos cosas que pueden ser totalmente distintas. Pero cuando una persona pierde el sentido espiritual, entonces pierde la razón o el sentido de ser de una de sus partes que es esencial y que cubre toda su dimensión humana, que es esa parte espiritual que si es fuerte, pues básicamente puede enfermar el cuerpo y puede enfermarse muchas cosas, pero no enferma la esperanza. Interesante. No, la esperanza no enferma, pero sí la desesperanza. Y esto, bueno, lo vemos desde la psicología, tan solo como lo mencionaste. Se deprime la persona y se deprime también su sistema inmune y bueno, pues eso también lleva lugar a otras cuestiones. Parte de las inquietudes que mencionaban pues, la audiencia en redes sociales es, ¿tú consideras que hay alguna relación de tipo, no sé, pues de tipo trascendente con respecto a que haya cada 100 años una crisis de salud de esta naturaleza? No. Definitivamente, tanto eso como los que piensan que es el apocalipsis, que es el Armagedón, que es el fin del mundo. A ver, vamos entendiendo algo importante. Dios no causa estas cosas. Dios no quiere que la gente sufra, ni que la gente muera, ni que la gente le pase nada, ni anda haciendo purgas cada 100 años. No lo quiere. Dios no es la causa de esto. Esto sucede, es la realidad. Y nosotros actuamos acorde a las realidades que vamos viviendo. Ciertamente Dios no causa esto, pero Dios nos da la libertad para nosotros cuidarnos en nuestras casas o salir y empezar a contagiar a la gente. Eso no lo puede evitar Dios porque Dios nos dio lo principal y más valioso que es nuestra libertad. Ese es el valor más importante que está incluso sobre la creación del propio Dios. Es decir, Dios es más grande que lo que ha creado y lo que ha dispuesto de su creación, pero lo que sí nos da es la libertad. Nosotros tendremos que cuidarnos, tendremos que tomar nuestros medicamentos, pero tendremos que confiar. Es decir, Dios no es el origen de nuestros males, ni está pensando hacer limpias cada 100 años, ni está pensando hacer algún tipo de lección a la gente para que aprenda algo. Estas situaciones son oportunidades, ciertamente, para poder reencontrarse con esas preguntas que todos tenemos al interior. Esta es una oportunidad buena, es decir, el encierro, si uno lo quiere ver desde el punto de vista simbólico, es decir, no es solamente un encierro para que convivas mejor con tu familia, eso es muy romántico. Es un encierro porque tal vez tú también te tienes que encerrar en ti mismo y en poder encontrar ese tesoro que puede haber detrás de ese encierro voluntario. Es decir, el silencio y esperado y las cosas que uno hace para encontrar su propio interior a partir de algo que te encierra y te agobia, eso es magnífico, es decir, pero Dios no lo causa. Ojo, eso es algo que hay que quitarse la cabeza. Dios, como cualquier padre que ama a sus hijos, y mucho más cualquier padre o madre que ama a sus hijos, no les pone prueba a los hijos. Así como tampoco Dios se ofende, ¿eh? Digo, la idea de que hemos ofendido tanto a Dios que nos mandó consigo, quítense eso de la cabeza. Dios es Dios, no hay nada que lo pueda ofender, no hay nada que lo pueda lastimar, no hay nada que lo pueda herir. Eso es una mentira brutal. Que sería como darle a Dios estas características humanas, ¿no? Que nosotros sí nos enojamos, sí nos ofendemos, etcétera. Ahora, Rafa, ¿qué le comentarías al respecto a alguien que no tiene un enfoque basado en Dios? O sea, que dice Dios no existe, pero sí tiene un contacto espiritual. ¿Eso puede pasar? Claro, para eso está la ética. La ética es una práctica muy espiritual y una persona con una buena búsqueda ética en su vida termina encontrándose con la parte más divina de su vida y trasciende. Es decir, ha habido infinidad de ateos, relativamente hablando, que han sido personas muy espirituales porque han tenido su contacto con la divinidad a partir de su sentido ético de la vida, ¿sí? La ética nos lleva al espacio más espiritual, pero la religión tiene formas y maneras muy interesantes que nos ayudan a accesar a esa trascendencia. Los ritos, los sacramentales, las celebraciones, están llenas de una riqueza maravillosa y son formas o caminos
que nos permiten accesar esa trascendencia, que son muy válidas. Y si alguien es religioso, que siga muy bien su religión, pero que no se vuelva un fanático. Es decir, al final, lo importante es que el sentido de trascendencia te va a llevar al espacio de la conciencia individual, y la conciencia individual te va a confrontar incluso con las reglas de tu propia creencia religiosa. Así es. Ok, esto porque, bueno, igual a algunas personas les hace ruido de, bueno, de Dios, bueno, porque tú crees en Dios, pero si yo no creo en Dios, entonces, ¿qué aplica para mí? Estamos hablando entonces de esa divinidad, como sea que la consiga alguien, incluso su contacto consigo mismo, que me parece importante porque hay un autor desde la psicología que a mí me encanta, que es parte de mi formación en el análisis transaccional, Eric Berne. Pensaba que teníamos, bueno, y como muchos pensamos, que hay un centro en nosotros que nos orienta a la búsqueda del bienestar, de ese contacto profundo con la naturaleza, y a eso le llamo Physis. Y así te puedes encontrar varios autores que llegan a la misma conclusión. Está Víctor Frank, ¿no? Hay una obra muy buena de él que es La presencia ignorada de Dios, que también habla de aunque no creamos en Dios o no tengamos alguna religión, siempre hay una búsqueda, como tú lo definiste, de esta trascendencia que nos lleva al final al contacto con esa conciencia individual. Y al final se convierte en una conciencia colectiva, por eso es importante compartirlo. Así es, y en ese sentido, aunque nosotros no podamos creer en Dios, la buena noticia es que por lo menos Dios sí cree en nosotros. Y esa es la parte interesante. Esa es la parte interesante. Y suena además, sí, ahí a lo mejor no romántica, pero sí esperanzadora, ¿no? Que es la parte con la que te puedes reconciliar al final de cuentas en una situación de crisis. Así es, la crisis es terrible lo que está pasando para mucha gente, no es tan terrible para otra gente, pero las crisis son la mejor manera en que podemos soltar. Es decir, la parte espiritual más rica del sentido de trascendencia es la capacidad de poder eliminar esa neurótica necesidad de controlar la vida. Y entonces, estas cosas, el poder no resignarse, la resignación es algo asqueroso. El abandono es lo más espiritual y decir, ok, estamos en esto, no puedo hacer nada, no me interesa hacer nada más que cuidarme, y entonces me abandono. Y el abandono es muy dulce, porque aparte de todo se siembra en la tristeza que puede existir, y esa tristeza que está allí, y ese dolor que puede haber allí, generalmente es lo que nos permite tener un contacto más cercano con la parte divina. Es decir, no estoy glorificando el dolor, pero el dolor es una forma que existe para poder contactarnos con la parte divina de la mejor manera posible. Ok, sí, es importante aclarar, no es glorificar el dolor, pero sí el dolor es parte de la vida. Yo lo relaciono mucho en la cuestión de psicología. El dolor físico, pues es una manera, es una alarma, te avisa que hay algo que no anda bien en tu cuerpo o en tus emociones y que tienes que revisarlo. Te avisa que hay algo que atender. Y en la parte espiritual puede ser, ¿no? Algo te causa dolor y tienes que, como decíamos al principio, encerrarte en ti para revisar qué es eso que está pasando, que esa alarma se encendió. Así es. Y ese dolor nos permite accesar con esa parte que trasciende un poco la parte psicológica, que tiene que ver con ese vacío, ese gran vacío que todos lo vamos a experimentar alguna vez en la vida, incluso en la propia muerte. Ese gran vacío solamente lo podemos llenar con el sentido de trascendencia, con la divinidad. Y entonces estas ocasiones, como estas situaciones que suceden, que no las puso Dios, quiero aclararlo 1000 veces, no es algo que Dios quiera, pero que Dios permite, ¿sí? Son oportunidades muy buenas para poder encontrar o llenar ese vacío, por lo menos preguntarnos qué está pasando ahí detrás, ¿sí? Sin fanatismo religioso, porque el fanatismo religioso nos tuerce las ideas. Hay gente que puede decir que tiene mucha fe y que sabe que no va a pasar nada y se sale y camina y porque cree mucho en Dios. Bueno, pues haz las cosas que tienes que hacer tú y deja que Dios haga las que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, es importante no confundir que nuestra responsabilidad es cuidarnos, hacer todas las cosas que tengamos que hacer y Dios se va a encargar de las suyas, ¿sí? Por lo pronto, el sanar, por ejemplo, la experiencia de sanar
no tiene muchas veces que ver con la cuestión física. Es decir, hay gente que sana más con una muerte y una enfermedad que con un alivio. Ok. ¿Sí? Es un ejemplo, te va un ejemplo claro. Había una amiga que es una amiga cristiana y le rezó a Dios muchísimo porque su mamá tenía cáncer y entonces decía que como Dios decía que si lo pides con fe se iba a cumplir, bueno, pues entonces pedía con fe que su mamá no muriera, que se aliviara y ella estaba segura porque decía, es que mi Dios me dice que si yo tengo fe se va a curar. Bueno, la señora se murió. Y me comentó, ¿sabes qué? Es que yo no puedo creer en un Dios que no me respondió. Y le comenté yo, ¿y quién te dijo que no te respondió? Es decir, tú le pediste la salud para tu mamá. Dime cómo murió tu mamá en paz. ¿Y qué es lo que pasó durante todo el proceso en la familia con la enfermedad de tu mamá? Pues nos reconciliamos todos, que estábamos todos dispergados por todos lados. Ah, bueno, entonces Dios sí escuchó, sanó, ¿sí? Sanó a tu mamá, sanó a tu familia y te sanó a ti. Que hubo una pérdida, bueno, muy bien. Tú le pides a Dios salud, Él te va a dar salud. Pero no le pidas que haga lo que tú quieres que haga, de la manera en que tú quieres que haga, de la forma que tú quieres que haga. Es decir, Él lo hace de una manera muy particular, porque al final es Dios, y entonces en su sentido, en su experiencia, uno puede ver el transitar de uno de su propia vida y puede ver esa mano de Dios, cómo de pronto las cosas más absurdas se convierten en muy útiles en su tiempo. Pero para eso hay que verlo con una visión muy propia que puede tener Dios, porque Él ve de una manera distinta a la que uno ve y concibe las cosas de manera distinta a la que uno concibe. Sí. Entonces, el poder abandonarse a una experiencia como esta y confiar que todo al final va a estar bien, eso es muy esperanzador, porque al final todo va a estar bien. Había una mística inglesa genial, a mí me encantaba, Juliana de Norwich, que decía que él ya tenía locuciones con Dios, que hablaba con Dios, y le preguntaba cosas a Dios y Dios le respondía. Y entonces la última pregunta que le hizo antes de morir le dijo, oye Dios, ¿y aquellas almas que se supone que van a estar condenadas en el infierno, qué va a pasar con ellas? ¿Van a sanar? ¿Vas a regresarlas al cielo? ¿Qué va a pasar? Y entonces que la respuesta de Dios fue, al final todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y ya no quiso preguntar nada más. Es decir, Ya con Dios eso. es más grande que sus obras y de lo que ha dispuesto sobre ellas. Ok, esto parte en la confianza, que es muy diferente a al fanatismo que comentabas, ¿no? Así Yo es. confío en que se va a resolver, aunque no sea como quiero yo, aunque no sea como digo yo, y que Dios tendría que hacerlo como yo pienso, ¿no? Pensando en Dios nuevamente, en una entidad en la que cualquiera puede creer desde su religión que Así es. practique, o si no hay religión incluso, que es el contacto con esta parte divina en ti, en mí y en todo. ¿Correcto? Vamos por ahí. Así es. Es correcto. Es muy correcto y aparte de todo, eso nos libera de la necesidad de andar haciendo dádivas a Dios, de andar haciéndole rezos a Dios para lograr un favor de Dios. No funciona así. Es decir, la fe no es un músculo. Ah, ok, ok. La fe no La es fe un músculo. no es un músculo que lo tengas que ejercitar. La fe es el paso que uno tiene que dar de confiar y de soltar. Y algunas veces es curioso, pero yo descubro cuando me toca visitar a algún enfermo a punto de morir, que su lapso de fe auténtico, su paso hacia lo absurdo, su paso definitivo, lo dan en fe porque simplemente sueltan, dicen, ya no puedo. Entonces la fe es algo que es cuando tú decides a soltar y decir, venga, vamos a descansar, vamos a bajar los hombros, vamos a relajarnos, vamos a dejar que sea, ¿sí? Confío, gestiono mi trascendencia en el silencio, en la práctica religiosa que yo quiera, práctica religiosa sana, y confío que todo va a estar bien. Y aunque uno siga encerrado en su casa durante varios días más, ya no es lo mismo, porque el principal criterio para saber que uno está en camino correcto de esa trascendencia, pues es la paz. Ok. No es la felicidad, ojo,
es la paz. Es la paz. Bien, esto es un concepto diferente a veces al que manejamos. Creo que esto de la fe como una especie de músculo, muchos lo hemos escuchado en varios contextos y de repente también choca con, bueno, y si yo no creo en Dios, pero sí tengo fe, ¿cómo puedo tener fe en qué? Y es un relajo, ¿no? Pero creo que lo explicaste muy claro y creo que nos integra a todos, ¿no? Como en sí, como estos seres que somos capaces de trascender a nuestros propios actos, trascender a través de los demás y, bueno, pues puede ser para bien. Sin duda esta charla nos deja mucho más reflexiones y preguntas, bueno, por lo menos a mí y yo creo que a la audiencia también, y me gustaría continuarla, si me lo permites, doctor, haciendo como, vamos a hacer una segunda parte de esta entrevista. Y bueno, pues antes de irnos en esta ocasión, yo le agradezco sobremanera a quienes participaron en esta dinámica de qué le preguntarías a nuestro teólogo experto y que tuvieron tuve la fortuna de que me respondieran varios y especialmente, bueno, pues saludo y agradezco a Angie Arana, a la psicóloga Fátima, a Arlet Zúñiga, a Salvador, que siempre está en cada programa muy atento, a Alberto, que en esta ocasión se integró a la discusión, Fernando Pellón, Gabriel Sánchez, Gabriel Gaby, a quien le mando un gran abrazo, Aura, Cristian, Juan Alberto, Michelle Rosas, Ismene, Ana Sosa, Andrea Vela, muchas gracias, maestra, Patti Martín del Campo, Kikuko, grandes amigas de colegio, Jaira, a la doctora Jaira, quien tenemos como amiga en común también, José Luis, maestro José Luis y el maestro Ignacio Ramírez, y tantos otros que pues se han dado unos minutos para responder mi pregunta y que espero nos mantengamos en este diálogo, ya que va a haber una segunda parte gracias a estas preguntas que nos hicieron. Por el momento me despido, muchas gracias, doctor Rafa, y continuamos la charla. Gracias, perfecto. Nos vemos en otro episodio de Conciencia en TV con Alba Ramírez. Hasta la próxima.